perteneciendo a una familia de familias. Recuérdense que en el primero vimos primeros principios, ¿verdad? Y hablábamos de cómo ser discípulos y hablamos de tres cosas. A ver, ¿quiénes recuerdan? Hablamos que fuimos, el Señor nos encomendó ser, ¿qué? Discípulos, a ser discípulos. Y lo hacemos con tres acciones. A ver, ¿quién recuerda? ¿Ah? Creyendo, ¿verdad? Recibiendo, número 2. Ser bautizado, y número 3. Cuando somos enseñados y cuando vamos aprendiendo qué es lo que vamos a seguir haciendo. Y lo estamos haciendo en el mismo orden en que lo hizo la iglesia del primer siglo. Entonces, en este manual yo quiero que ustedes sepan que todos vamos a aprender realmente de qué trata la iglesia, la importancia de la comunidad, la importancia de estar juntos. Y voy a empezar con esto. Voy a empezar con esto que tiene mucho que ver. Todos tenemos, todos, diga todos. Eso nos incluye absolutamente a todos. Todos tenemos dos grandes necesidades en la vida. No importa el país de que usted venga, no importa la educación que usted tenga, no importa el nivel social a que usted pertenezca, no importa la familia, si es grande, si es pequeña, su edad. Todos tenemos dos grandes necesidades. Como humanos, Dios nos ha creado con estas dos necesidades. Número uno, necesitamos llenar un sentido de pertenencia. En otras palabras, ¿a dónde pertenezco? ¿Quiénes son mi familia? ¿Dónde yo digo esto es mío? Todos necesitamos ese sentido. Yo pertenezco. Cuando no tenemos ese sentido de pertenencia, entonces hay un hoyo en nuestro corazón. En algún caso ustedes lo han experimentado porque quizás tuvieron la ausencia de un padre o tuvieron la ausencia de una madre. Y ese sentido de pertenencia Dios lo quiere llenar para que nadie le sea ausente. Entonces, dos grandes necesidades tenemos: sentido de pertenencia y sentido de propósito. La gran pregunta que todos nos hacemos es: ¿qué hago yo aquí? ¿Qué hago yo en este mundo? ¿Para qué me trajo Dios aquí? Dos preguntas muy legítimas. De hecho, un pastor que yo conozco, que se llama Rick Warren, escribió un libro basado en responder esa pregunta. Y a los que le llevó el libro primero no tenían la menor idea de la importancia de esa pregunta. Y fue rechazado en 35 diferentes editoras. La última le dijo: bueno, te voy a imprimir 50,000 copias, como que era mucho. Eventualmente, cuando esto empezó a tocar una cuerda en el corazón de muchas personas, vendió 36 millones de copias solo en este país. ¿Por qué? Porque todos estamos sintiendo ese sentido de propósito. De esas dos cosas vamos a hablar en todas estas semanas. La primera es el sentido de pertenencia, porque tiene que ver con el próximo módulo que vamos a hacer. No solamente vamos a hacer, para que sepan, en enero vamos a hacer este libro en el próximo módulo, sino que lo vamos a hacer junto con el ayuno que hacemos todos los años. Lo vamos a hacer porque tiene que ver también, está muy unido ese propósito. Bueno, ¿qué sucede? Cuando no tenemos esas dos necesidades cubiertas, que no la tenemos, usted dirá: bueno, yo siento que hay alguna de esas necesidades que no la tengo cubierta. Puede ser que usted encuentre que empiezan a aparecer estas emociones: depresión, soledad, ira, desesperación. Son las cosas que empiezan a aparecer en nuestra vida. A veces conocemos las consecuencias o lo que sentimos, pero no entendemos de dónde viene. Cuando no tenemos un sentido de pertenencia, cuando no sabemos el grupo que nos arropa, el grupo que nos protege, el grupo que nos ama, las personas, cuando venimos, por ejemplo, de familias muy disfuncionales, entonces empezamos a ver todas estas cosas. Por eso Dios quiere asegurarse que todos tengamos la oportunidad de ser parte de una familia, porque fue su diseño original para llenarnos de toda la llenura de lo que Él quiere para cada uno de nosotros. Ahora, la iglesia, nosotros, comunidad, es el regalo de Dios para cubrir esas necesidades. Piensen que este es el espacio. Dios crea la familia espiritual para que dentro de esa familia espiritual nosotros llenemos esos espacios. Por eso, nos estamos entrando en un tiempo que es un contraste, porque para muchas personas es el tiempo de mayor alegría, porque empezamos a ver luces, empezamos a ver movimiento, empezamos a ver cosas que hacer, pero para muchos es un momento de mucha tristeza,
porque lo que hace es que les aleja, les recuerda soledad, le trae, aflora esa necesidad que tiene. No debe ser así. La iglesia es el regalo de Dios para cubrir esas necesidades. Y el gran enemigo de pertenencia y propósito es el individualismo, de lo cual esta sociedad se ha hecho experta en ser individualista. De hecho, lo que yo deseo, lo que a mí me sirve, lo como yo me sienta bien, por ahí hay los que predican, bueno, haga lo que a usted le guste, haga lo que usted se sienta bien, y todo eso es absolutamente contrario a lo que estoy hablando, al sentido de pertenencia, al ser parte de una comunidad, a no estar solo. El individualismo provoca una desconexión en nuestras vidas. Seguimos. Hay dos emociones prominentes que acontecen, una negativa y una negativa y una positiva, que tienen que ver con la Navidad. Entonces ahora voy a presentar dos emociones prominentes que ambas están supuestas, una a ser curada y a ser sanada en comunidad, y la otra a ser elevada y a que la podamos experimentar. Dos emociones prominentes, y ambas se encuentran en la historia de la Navidad. Así que no hemos llegado a diciembre, pero como si hubiésemos llegado, porque ya salimos de Thanksgiving, entonces ya estamos listos para... ¿Qué es lo próximo? Bueno, lo próximo es Navidad. Entonces empezamos aquí a conectar lo que estamos hablando, de que hemos de pertenecer a una comunidad, hemos de ser parte de un espacio donde otros nos rodean. Y hay dos emociones que van a estar prominentes en nosotros. Número uno, el miedo. Esta es la emoción negativa que nos arropa. Y en realidad el miedo, en el lugar donde más se experimenta, es en la soledad. En la soledad se experimenta mucho miedo. Y lo vamos a ver en la historia de la Navidad. Vamos a ver cómo esto aflora cada momento y cómo es una necesidad humana y cuál es la solución. Dice: a los 6 meses Dios envió al ángel Gabriel a Nazaret, pueblo de Galilea, a visitar a una joven virgen comprometida para casarse con un hombre que se llama José. Ustedes obviamente conocen de qué estamos hablando. Estamos hablando de la historia de la Navidad. Estamos hablando de Jesús cuando vino a nosotros. María se perturbó y se preguntaba qué podría significar este saludo. Esa fue su principal emoción. Y el ángel, que reconoció esa emoción, le dijo: no tengas ¿qué? Miedo. No tengas miedo, María. María, Dios te ha concedido su favor, le dijo el ángel. Aquí lo vemos. Inmediatamente empieza la mejor historia, la historia que nos trae el más importante regalo a nuestra vida. Aflora esta emoción negativa, que es el miedo. Pero cuando Dios está a nuestro lado, lo primero que vamos a oír es: no tengas miedo, porque el miedo no es una emoción que Él quiere que nosotros experimentemos y tengamos. Seguimos viendo dónde más aparece este miedo. Dice: se le apareció en sueños un ángel del Señor y le dijo: José, hijo de David. En este caso el ángel hasta se adelantó a que José se lo dijera. Le ha pasado que se huele el miedo, hasta lo huele. ¿Sabían que hay animales que huelen el miedo? Que lo huelen, y cuando lo huelen, entonces se pueden tornar aún más agresivos contra ti. Es una emoción que nos hace mucho daño. De hecho, aquí viene el ángel igual, aún antes de mostrar su temor, le dice el ángel: no temas recibir a María por esposa, porque lo que ella ha concebido ha sido obra del Espíritu Santo. Dará a luz un niño, le pondrá por nombre Jesús, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Estamos viendo claramente cómo el miedo es parte de esta historia. Dice: sucedió que un ángel del Señor se les apareció, la gloria del Señor los envolvió en su luz y se llenaron de temor. Pero el ángel les dijo inmediatamente, era la primera orden, lo primero que les decía. Estamos hablando de todos estos pastores que estaban allí, que se llenaron de temor. Dice: no tengan ¿qué? Miedo. La primera acción de la presencia de Dios
en nuestras vidas, no importa cuál es la situación, no importa el momento que estás viviendo, es no tengas miedo. Porque el miedo es una emoción negativa que de hecho nace en el jardín del Edén, no existía, nace luego de la caída, luego del pecado. Entonces el miedo es algo que aflorará en todo momento, estará con nosotros. ¿A qué cosa no le tendremos miedo? Normalmente le tenemos miedo al futuro. ¿Qué será? Al mañana, ¿tendré suficiente? ¿Qué sucederá con mis hijos? ¿Qué sucederá con mi familia? ¿Estaré solo? ¿Estaré sola? Muchísimas razones que nos preguntamos a nosotros mismos, y aflora ese temor. Pero cada vez que aflora ese temor, el ángel de Dios, Dios mismo nos dice: no tengas miedo, no tengas miedo. Ahora vamos a ver, porque hay una segunda emoción que sí es la que tenemos que cultivar, y es el gozo. Y el gozo es totalmente contrario al miedo, totalmente contrario al miedo, pero es el que tenemos que aprender a cultivar. Y usted dirá: bueno, pero oye, yo conozco el gozo me llega cuando me llega. El gozo, yo siento gozo cuando me gano la lotería, yo siento gozo cuando me hacen un aumento, yo siento gozo cuando me caso, yo siento gozo. No, esa es la felicidad que tú sientes por asuntos circunstanciales. Lo que vamos a entender hoy es que tú tienes control sobre el gozo, que tú puedes decidir tener gozo en tu vida. Ahora, de la misma manera que había miedo en la historia de la Navidad, el gozo, observe esto, el gozo es mencionado 8 veces en la historia de la Navidad. O sea, más veces que el miedo, porque podemos sobreponernos al miedo a través del gozo. El gozo es el antídoto del miedo. Así que si tú temes, si tú al dormir, si tú cuando estás solo, que estás sola, o cuando te pones a pensar, o cuando tienes ese espacio, sientes temor, sientes miedo, entonces este mensaje es para ti. Porque lo que Dios quiere es que apaguemos el miedo. Como decía el ángel, dice: no tengas ¿qué? Miedo. Pero vamos a ver entonces cuál es la emoción que debemos de experimentar y qué necesitamos hacer para sentir este gozo. A ver, 8 veces, y los 8 versos los tengo aquí para que no se nos olvide. Observe: tendrás ¿qué? Gozo y alegría, y muchos se regocijarán por su nacimiento. Por cada temor habrá un gozo doble. De hecho, hay una oportunidad en la palabra donde nos dice que cuando el gozo del Señor viene sobre nosotros, es un gozo doble, remocido, que sobrepasa y hasta se sale de su contenido. Porque el gozo del Señor es un gozo que Él quiere que nosotros experimentemos de manera abundante. Tendrás gozo y alegría. Número 2, María dice, ella misma dice: y mi espíritu se regocija en Dios, mi Salvador. Sabemos que somos 3, que somos cuerpo, que somos alma y que somos espíritu. Qué lindo que nosotros podemos experimentar gozo en nuestra alma y también en nuestro espíritu, que es el que conecta con Dios. Cuando experimentamos gozo en nuestro espíritu, es algo que está conectado a alguna característica de Dios, a una esperanza, a una fe, a un deseo de nosotros complacerle a Él. Cuando conectamos nuestro espíritu con Él, podemos activar ese gozo en nuestra vida. A ver, leemos aquí, dice: te digo que tan pronto como llegó a mis oídos la voz de tu saludo. Esta es la prima Elizabeth, dice: saltó de alegría la criatura que llevo en el vientre. La emoción del gozo es algo tan fuerte y tan poderoso que aún antes de nacer tenemos la capacidad de experimentar el gozo. Y por eso las madres cuando llevan sus hijos se les recomienda eso, que le hable, que le cante, que le lea la palabra, que le ore, porque aún antes de nacer, nosotros vemos aquí Juan el Bautista dentro del vientre, dice: salta de alegría, porque le habían dado noticias de gozo. Y mi espíritu se regocija en Dios,
mi Salvador, dice María. Oiga bien, sus vecinos, aquí viene la parte cuando somos abrazados, cuando somos parte de un grupo de personas que se gozan con nosotros. Dice, sus vecinos y parientes se enteraron de que el Señor le había mostrado gran misericordia y compartieron, ¿qué? Su alegría. Compartieron su alegría. Pero el ángel les dijo, Lucas 2:10, miren que les traigo buenas noticias que serán motivo de, ¿qué? De mucha alegría. Aquí estamos viendo cómo la correlación que hay entre buenas noticias y alegría. Buenas noticias serán motivo de buena alegría para todo el pueblo. Ese verso continúa, dice que hoy ha nacido en Belén un Salvador que es Cristo Jesús. De manera que hay una relación cuando tenemos la verdad de Dios en nuestra vida, en nuestro corazón, y la alegría que nosotros podemos experimentar en nuestro espíritu. Esto también le sucedió a aquellos sabios, que algunos llaman magos, pero realmente la información que tenemos en la palabra, que eran sabios, que eran personas que conocían de las estrellas. Dice que sucedió que la estrella que habían visto levantarse iba delante de ellos. Al ver la estrella se llenaron de ¿qué? De alegría. Al ver la estrella se llenaron de alegría. Entonces yo quiero hacer una diferenciación aquí, porque algunos de ustedes están diciendo, bueno, pero pastor, porque estoy oyendo gozo, estoy oyendo alegría. ¿Cuál es la diferencia? Quiero hacer una diferencia entre felicidad y gozo. En algún caso puede ser asunto del término, pero quiero que me sigan, porque hay una gran diferencia entre felicidad y el gozo que yo estoy tratando de describirle. Dice, felicidad está basado en lo que pasa, en lo que sucede. Algo me sucedió, me gradué, gané algo, sucedió algo, entonces yo siento esa felicidad. En otras palabras, algo que pasa, que está sucediendo en este momento. Pero el gozo está basado en mis decisiones. En otras palabras, el gozo no tiene que ver con algo que pasa para bien o algo que tiene que suceder para tu sentirlo, sino que es una decisión que tú tomas. Yo recuerdo creciendo, había una señora muy amiga de mi mamá, doña Altagracia se llamaba, pero casi nadie la conocía por su nombre, porque era una mujer que, a pesar de sus circunstancias, había decidido vivir en gozo. ¿Y sabe cómo la llamábamos? La hermana del gozo. La hermana del gozo. ¿Dónde está la hermana del gozo? Y muy pocos de nosotros sabíamos que el nombre de ella era Altagracia, porque se le quedó eso, la hermana del gozo. Y cada vez que veíamos a la hermana del gozo, estaba sonriente, estaba gozando, estaba considerando todas las cosas buenas de parte de Dios en su vida, porque el gozo está basado en una decisión. Quiere decir, usted determina si usted va a vivir una vida de gozo o va a vivir una vida de queja y que todo le falta y que no tiene. Ese es el clásico, el vaso medio vacío. Y hay personas que viven el vaso medio vacío, que le falta, que no tiene, que no aparece. Algunos de ustedes van a tener que dejar de leer la noticia, porque las noticias venden las malas noticias y la buena noticia casi no la dan. Entonces algunos de ustedes se están llenando de tan malas noticias que le da trabajo sentir gozo. Van a tener que tomar decisiones, porque el gozo tiene que ver con decisiones. Otra diferencia entre felicidad y gozo: felicidad tiene que ver con mis circunstancias externas. ¿Qué es lo que estoy diciendo? Compré un carro, compré una casa nueva, tengo buena ropa, tengo dinero, puedo viajar. Tiene que ver la felicidad con lo externo. Pero el gozo tiene que ver con algo interno, con tu carácter interno. Quizás uno de los ejemplos bíblicos que podemos usar para el gozo es Pablo y Silas, presos en una cárcel, como diríamos nosotros los dominicanos, no preso, no, mal preso. Mal preso, porque imagínense, en aquel entonces los presos no tenían derecho a nada. Entonces los encadenaban, los entraban en una cueva, porque las cárceles eran cuevas,
oscuras, y la expectativa que él tenía era que al otro día lo iban a eliminar, porque lo habían agarrado porque estaban haciendo, decimos nosotros, rebuceros, estaban haciendo desorden en la ciudad, estaban causando problemas, y los que estaban gobernando, que eran los romanos, tenían toda la autoridad para hacer con él lo que ellos quisieran. Entonces, imagínense que la expectativa era que al otro día lo iban a eliminar. Y la palabra dice que estaban cantando cantos, himnos. Dice que estaban gozosos, cantando. Usted se puede imaginar en circunstancias así. ¿Será felicidad? No creo que era felicidad, porque las circunstancias a su alrededor no eran muy halagadoras. Eso es gozo, que tiene que ver con el carácter interno, con algo que tú determinas vivir una vida de gozo independientemente de lo que te rodea. Eso es difícil, pero se puede, lo podemos aprender, podemos disciplinarnos. Otro fue Pedro también, igual, las mismas cosas, ¿entiendes? Estaba preso para ser azotado. De hecho, el gozo es tan grande que los primeros discípulos, cuando los azotaban, oiga bien, a ver si esto hace sentido, porque en la cabeza normal no hace mucho sentido. Tenemos el caso de Pedro, que lo azotaron. Dice que los sacerdotes lo tomaron y lo azotaron, y dice que él se llenó de gozo. Oiga, ¿cómo? Se llenó de gozo porque sintió que él fue partícipe de los sufrimientos de Jesús. ¿Qué perspectiva? Llenarse de gozo cuando te están golpeando. Así que el gozo tiene que ver con algo interno. Y número 3, la felicidad es temporal y el gozo es para siempre. La gran diferencia. A mí me encanta ver biografías y leer la historia de personas y conocer su vida, ¿no? Y en cuántas ocasiones la vida le entrega un regalo a una persona que le trae felicidad, una promoción, una nueva película, una nueva carrera, para luego caer más adelante y perder totalmente esa felicidad. Personas que han recuperado. Yo venía en el avión viendo la biografía de Tina Turner, y entonces el momento de gran felicidad, donde ganaban los Grammy, donde la reconocían, donde tenían todas las luces, donde todo el mundo miraba sobre ella, entonces ella sentía esa felicidad, para más adelante tener la ansiedad de no poder tener un nuevo número musical en primera categoría, bajar y sentirse a menos, sentirse deprimida. La misma persona que meses anterior había tenido un gran desborde de felicidad y de alegría. ¿Por qué? Porque era felicidad y no era gozo. El verdadero gozo, que es el que nos da nuestro Dios, es para siempre. Y es el que tenemos que cultivar. Es el que nos da la perspectiva. Es el que nos muestra que nada de lo que vemos se queda. Que todo es temporal. Que todo pasa. Pero por eso dice la palabra que pongamos los ojos en Jesús, porque ponemos los ojos en los tesoros que no perecen y que quedan para siempre. Y cuando lo haces así, entonces tu corazón se llena de gozo, porque cada día que pasa es un día más cerca de nuestra redención. Muchas veces aquí está la clave de cómo vamos a vivir. Si vivimos dependiendo de las circunstancias de nuestro alrededor para ser felices, no creo que vamos a poder experimentar el verdadero gozo que Dios quiere con el que nosotros vivamos. El que está dentro de nosotros, el que está conectado con Dios para siempre. Si tú quieres este gozo, ponte de pie y vamos a pedirle a Dios que este tiempo, en esta Navidad, en este espacio donde el mundo inclusive se debate qué va a pasar, y si la nueva cepa del virus y esto y aquello, y los mercados se desploman y hay incertidumbre, pero a pesar de todo eso, yo quiero decirte que podemos experimentar el gozo de Dios en nuestras vidas. Si quieres, levanta tu mano y dile: Señor Jesús, lléname de tu gozo en este momento.
en mi vida. Enséñame que tú seas mi universo.